Que nos ha dejado en la palabra, toda promesa que nos ha dado al oído, toda promesa que nos ha revelado en oración. Cuando Dios te dice algo, cuando Dios manifiesta su amor y hay una comunicación íntima con Él y te ha dicho lo que te ha dicho, hermano, en lo particular, en lo personal, Dios lo cumple. Dios lo cumple, hermano. En Él sus promesas son sí y son amén. Y damos gracias a Dios en esta mañana, porque por su fidelidad estamos de pie, por su fidelidad estamos en el camino, por su fidelidad estamos firmes, por su fidelidad estamos bendecidos. Gracias, Dios, porque por tu fidelidad caminamos como hijos del Rey. A pesar de todo, Señor, lo que veamos, lo que escuchemos, estamos caminando bajo tu presencia, en tu poder, en tu gracia, bajo tu protección, porque bajo tus alas estamos seguros, Señor. Gracias por tu fidelidad. Vamos a orar, hermano, allá en tu hogar. Dale gracias a Dios por esa fidelidad. Él dijo: yo estaré contigo todos los días, no te dejaré ni te desampararé. He aquí, yo estoy contigo, con tu familia, con tu iglesia, todos los días de mi vida. Es el Señor que está con nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, por tu presencia, por tu amor, Señor, y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado muestras de ese amor, de esa protección, de esa provisión, de esa sanidad, de esa inyección espiritual a nuestro espíritu para que estemos firmes en tu palabra. Nada nos derribará, nada nos hará dudar, nada nos hará dar pasos hacia atrás, Señor. Estamos firmes en tu palabra. Te damos honra y gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de promesas, vamos a hablar de esas palabras que han salido del corazón de Dios y han sido
dejadas como un legado en su palabra para nosotros. Se llama testamento porque esto tiene que ver con nuestra herencia. Se llama testamento porque esto tiene que ver con lo que Dios nos dejó, con lo que Dios tiene para nosotros. Y estaba recordando, hermano, hablando de promesas, cuando el apóstol Pedro, llega a amar a Dios, llega a tener aprecio por Él, a Jesús, y le dice: Señor, yo voy contigo a la cruz. Señor, yo estoy dispuesto. Primero lo persuade a no ir. Dice: no tienes por qué ir a la cruz, Señor. No tienes por qué pasar esos sufrimientos si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Porque Jesús sabía que tenía que ir a la cruz por ti y por mí, a pagar por nuestros pecados. Pero después le dice: bueno, yo voy contigo. Señor, no te dejaré solo, yo te amo, Señor. A veces decimos palabras que no salen del corazón, o si salen del corazón son emocionales nada más, emotivas, porque Jesús voltea y le dice: Pedro, cállate, no sabes lo que dices. Me vas a negar antes de que cante el gallo. 3 veces, no una, por equivocación o por error o por precipitación, no 2, 3 veces. Dice la palabra en Juan 18:25: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú acaso de los discípulos de Jesús? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Hermanos, ¿qué es una promesa? Una promesa es obligarse a hacer o a dar algo. Una promesa es un voto, es un compromiso. Nuestra palabra se pone como garantía de que vamos a cumplir, ¿sí? Una promesa es asegurar con certeza que cumpliremos. Digo esto, hermanos, porque queda empeñada la palabra cuando nosotros hacemos un voto a Dios o una promesa a Dios. Y por lo regular, ¿verdad? Por lo regular, cuando Dios nos libra de un peligro, de un asalto, de un accidente, de una enfermedad, y nos saca adelante económicamente, nos bendice, y cuando nos saca adelante, nuestro corazón es como el de Pedro: Señor, gracias, de aquí en adelante vas a ver cómo mi corazón cambia, Padre, me consagraré a ti, seré diferente, te voy a impresionar, Señor, con mi cambio, ¡aleluyita! Y pasa el tiempo y se nos olvidó y volvemos a la rutina. Eso no se puede llamar una promesa firme, no se puede llamar un voto. Son palabras que tal vez en el momento son sinceras, de gratitud y agradecimiento a Dios, pero la promesa va más allá. Mira lo que dice la palabra: cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque con Él, voy a agregar esto, porque con Él no se juega. Hermanos, estamos pasando un tiempo precisamente pues para cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestras actitudes, para mejorar en muchas cosas, pero más que nada nuestra vida cristiana. Así es de que, hermanos, pues vivimos en un mundo de mentiras. Por ejemplo, el niño nace con un corazón puro. El bebé empieza a ver en sus padres pues la protección, a sentir el amor, a sentir esa presencia, ese calorcito. Y el niño nace con una mentalidad y con un espíritu puro, limpio, de tal manera que se creen todo. Los niños se creen todo. Y cuando empezamos nosotros a prometerles, el niño empieza a tener conciencia y le empezamos a decir: mira, el domingo te voy a llevar a tal lugar,
tal día te voy a comprar lo que tanto deseas, y no cumplimos, entonces se van decepcionando, ¿sí? Pierden la confianza en los papás, en los adultos, y entran a pertenecer a un mundo, a una sociedad falsa y de mentira. Qué importante es, decíamos la vez pasada, dar testimonio a nuestros hijos. Muchas veces nos hacen prometer en las bodas, cuando los contrayentes pasan delante del juez o delante del pastor o del sacerdote, nos hacen repetir palabras que tal vez nuestro corazón, nuestra boca no esté conectada con nuestro corazón, pero nuestra mente se controla y repetimos: te seré fiel toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Hermanos, el alto índice de divorcios, todas aquellas personas que se están divorciando hicieron esa promesa, dijeron esas palabras. Entonces, una promesa de amar a ese ser que están escogiendo por pareja, de proveerle, de fidelidad. No tendré ojos para ninguna otra mujer, solamente para ti, mi querida esposa. La esposa lo mismo, promete fidelidad, ¿sí? Y wow. Las estadísticas hoy arrojan el mayor índice de divorcios, y el gobierno, las autoridades facilitan hacerlo por teléfono, ni siquiera tienes que presentarte, es un divorcio automático. Promesas falsas, hermano. Promesas de labios para afuera. ¿Sí? Entonces, pensar cuando de veras, volviendo a los bebés, volviendo a los niños que abrazamos, cuando somos padres primerizos y te dan a tu bebé en los brazos, parece que se deshacen tus brazos y empiezas a emocionarte ante el milagro de la maternidad, porque sigue siendo un milagro la maternidad. Dice la palabra de Dios, fíjate bien, esto es una palabra que a pesar de que la ciencia ha avanzado, esto sigue siendo un milagro, sigue siendo motivo de sorprenderse. Eclesiastés 5:4 dice, esta también la tenía preparada: cuando a Dios haces promesas no tardes en cumplirla. Pero con respecto a los bebés que se van formando en el vientre, dice aquí que es sorprendente. 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, hay cosas que no te explicas, aunque haya aparatos, aunque haya en la ciencia avances, hay cosas que no te puedes explicar. O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Los médicos, la ciencia da por hecho que van a crecer, se desarrolla el bebé, hay que cuidar, hay que tener sus cuidados, papá. Pero, dice aquí, no alcanza a entender el hombre natural ni la ciencia cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces ese bebé llega a tus brazos, mamá quiere conocerlo, mamá quiere tenerlo en el momento que nace, amamantarlo, abrazarlo, y gloria a Dios, gracias. Pero pasa la novedad, hermanos, y viene el maltrato. Las estadísticas en nuestro país de violencia intrafamiliar son alarmantes. Hay orfandad. Cuando hay un divorcio, por supuesto, los niños quedan volando, quedan garete, quedan, no sé, en manos de una sociedad corrupta y una sociedad precisamente falsa y mentirosa. Hermanos, ¿cuántas veces los hijos adolescentes, los jóvenes cometen errores? Cuando cometen sus errores de adolescentes,
Lo clásico es: papá, no lo vuelvo a hacer. Mamá, no lo vuelvo a hacer. Y entonces somos como el espíritu de Pedro en aquel momento en que le promete a Jesús ser fiel. Volvemos a caer nosotros precisamente en la misma situación. Promesas de campaña, ya le hablamos. Promesas de campaña, hermanos, que el político cuando anda en campaña quiere tu voto y te promete y te dice. Todo esto lo viven los jóvenes, todo esto es nuestra realidad, es la sociedad en que vivimos, todo esto lo ven los adolescentes y por eso pierden la fe en la gente, pierden la fe aún en los padres, los líderes religiosos inclusive, ¿por qué no? Hermano, ante tantos escándalos y situaciones, entonces cuesta trabajo creer en Dios. Y cuesta trabajo creerle a Dios, son dos cosas diferentes. Creo en Dios, pero no le creo a Dios muchas veces. Somos cristianos de creer en Dios. Pero cuando Dios hace promesas, nosotros dudamos, nos autolaceramos, no soy digno, ando mal, ya pequé. Dios nos sigue amando. Por supuesto, las promesas de Dios, ¿sí?, para sus hijos son precisamente sí y amén. No te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy contigo siempre. Hebreos 13:5 dice que Él está con nosotros. Y cuando pases por el fuego no te quemarás. Hermanos, estamos pasando por el fuego de la muerte. Estamos pasando por un tiempo de amenaza a la familia, no a un miembro de la familia. Estamos pasando por amenaza de hambre, por amenazas de muchas cosas en esta pandemia. Sin embargo, dice, yo no te dejaré. Y como decía hace 8 días, estoy cierto, hermano, que los que pertenecemos a la iglesia de Dios, donde quiera que esté representada, pero yo hablo por el Shaddai, que somos los más allegados. Hermano, Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. Él cumple su promesa. Y más cuando estamos nosotros en peligro, volvemos a los padres. Tú vas al campo, está un pasto precioso, está la sombra de unos árboles, pero hay un barranco por ahí. Estás comiendo, están jugando los niños y cuando ves que tu niño de 4 años se acerca al barranco es cuando tú te paras, dejas el plato de comida, dejas de hacer lo que estás haciendo y corres a proteger a tu hijo. Así es Dios. Cuando estamos en peligro, cuando estamos a punto de caer, el Señor va y nos abraza y nos da su protección. Él prometió estar con nosotros en cualquier circunstancia de la vida. Entonces, cuando dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé, yo estoy contigo. También dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Prometió y no lo hará. Hermanos, llego a este punto. Si la gente afuera, la sociedad, como vivíamos todos nosotros, vivimos en mentira y en una sociedad enferma y falsa, el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo interno especial para que nosotros, cuando nos presenten el Evangelio de Jesús, la oportunidad de ser salvos, aceptemos y creamos, a pesar de todas las fallas. Cuando alguien nos falla, nosotros somos víctimas. Cuando alguien no cumple la promesa, somos lastimados. Tanto el esposo, cuando le promete algo a la esposa, como el padre a los hijos. Entonces nosotros llegamos a Dios y por eso es una gran obra la que hace el Espíritu Santo, de convencernos de pecado y de juicio, pero también de convencernos que las palabras que Dios dejó escritas son para nosotros. Sus promesas de Dios son sí y son amén. Desde el principio de la creación, desde Eva, que se deja engañar por el enemigo, que quita la atención de Eva de Dios,
que Dios bajaba todas las tardes a hablar con Adán y con Eva. Y empieza a meterse en el corazón, a trabajar en el corazón y en la mente de Eva, con mentiras, metiendo engaño en su corazón. Si nosotros vamos a la historia y vamos a considerar que desde el principio esto sucede, quiere decir que sigue trabajando el enemigo en las mentes y en los corazones de las personas, engañando. Y la pregunta es, ¿y dónde estaba el varón? ¿Dónde estaba Adán? Yo creo que no había una buena comunicación y que seguro no había un buen liderazgo. No había un buen liderazgo. Perdón. Dice la palabra que el diablo viene a robar, matar, destruir a través del engaño, porque es el padre de la mentira. En nuestra sociedad es común la mentira, el engaño, la simulación. ¿Quién no miente? ¿Quién no miente? Ahí está la palabra en 2 Corintios 1:20. Déjame ir allá. 2 Corintios, Pablo escribe a los Corintios y precisamente en su segunda epístola dice 2 Corintios 1:20: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y son amén, positivas, ¿sí? Las palabras de Dios, el sí, es una afirmación positiva y efectiva. Todas las promesas de Dios son para ti, en Él, sí y amén. Es una palabra hebrea que en el Antiguo Testamento se usaba para concluir o reafirmar una oración. Y en castellano se puede entender como así sea. Yo diría, así es. Las promesas de Dios son hechas porque quien las habló dijo: yo soy la verdad y la vida. Repito esto, dice: porque todas las promesas de Dios son sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cuáles son sus promesas, hermanos? La vida eterna. La vida eterna, para empezar, al Señor le interesa mucho. No quiere que ninguno proceda a condenarse, sino que proceda a un arrepentimiento. Entonces, la vida eterna, en Juan 8:51 dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Nunca verá muerte. Está hablándonos de vida eterna. Está hablándonos de trascender a la eternidad, pero para ir a la gloria del Señor. ¿Cuál es la promesa de Dios? Vida eterna a través de su vida. Y tú y yo lo hemos experimentado, gracias a Dios. Otra es que nos comparte la casa de su papá. Nos dice que nos salva, pero nos dice a dónde nos lleva. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre existen muchas moradas, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar especial para ti. Ese sí y amén. Hay un lugar separado para nosotros. ¿Qué más otra promesa de Jesús, otra promesa de Dios? Consolación permanente. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Sí? Alguien que te consuela, dice, para que esté con vosotros los domingos de 11 a 1. No, hermano. Dice, para que esté con vosotros siempre. Amén. Sí y amén. Otra promesa del Señor para nosotros es una comunión íntima. 14:23 de Juan dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, haciendo, dice el Señor, una comunión íntima.
Él hará morada permanente, viene a nuestra vida, somos templos del Espíritu Santo y ahí hay una comunión íntima. Si esto no lo retenemos en nuestra mente, entonces pecamos ligeramente porque nos olvidamos que somos templo del Señor y que Él habita, Él va donde tú vas, Él escucha lo que hablas, Él ve lo que haces, Él está con nosotros y nunca nos deja. Y esto es importante porque es otra de las promesas. Y también el Señor nos da seguridad, y hablando Juan también en su primera epístola, dice que Él está con nosotros y permanece. Primera de Juan 2:3 dice la palabra: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Nos da seguridad. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como Él anduvo. Entonces nosotros, hermanos, hacemos promesas. Vuelvo a lo mismo cuando Dios nos saca adelante de algún apuro, de alguna necesidad, hace un milagro como siempre los hace, maravillosos y grandiosos. Entonces muchas veces prometemos, pero hacemos la promesa de Pedro. No, sí, Señor, yo de aquí en adelante, mira que tenemos que ser responsables de lo que hablamos. Y que definitivamente esa palabra, ¿sí?, que hemos nosotros soltado con nuestra boca, que hemos nosotros dicho porque lo sentimos, pero tiene que ir respaldada precisamente con hechos. Dice ¿qué es una promesa? Obligarse a hacer o dar algo, asegurar con certeza que cumplirás, ¿sí? Queda empeñada tu palabra. Señor, en mis fuerzas yo no puedo cumplir y Dios lo sabe. Soy carne, Señor, y tropiezo, pero Señor, en tu poder y en tu gracia, en el poder del Espíritu Santo, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me apoyo en mis fuerzas, que no son ninguna, Señor, pero no me suelto del Espíritu Santo que me lleva a realizar esa promesa. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, y eso yo te lo garantizo, dice el Señor. Te lo prometo. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Gracias a Dios por eso. Dios cumpla sus promesas. Yo estaré siempre contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, por los ríos no te anegarán. Cuando pases por problemas, no te vencerán. Cuando pases por pandemias, estarás protegido por mis ángeles. Cuando pases por escasez, yo te proveeré. Cuando clames a mí, yo te escucharé y traeré bendición a tu vida. Pues es tiempo de prometer, hermano, o de hacer votos. Pero cumplirle al Señor con todo nuestro corazón y decirle: Señor, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta pandemia afectó el mundo entero, la economía, la salud, todo lo que trajo consigo el mundo entero. Está hablando de toda la población mundial. Dice, repito, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Está probando nuestra fidelidad, está probando nuestra fe, está probando realmente si lo que hablamos y decimos los domingos, no te dejaré, Señor, yo siempre caminaré contigo, soy fiel, amén. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios nos habla de sus premios, Dios nos habla de esta corona, dice aquí, y dice, retén lo que tienes. ¿Sí? No des pasos hacia atrás, sino que nosotros continuamos. Dice, para terminar en el 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Pensamos que esta palabra es para los que no creen en Dios, para los que no han recibido a Cristo, pero sorpréndete porque le está hablando a la iglesia de la Odisea, está hablando a los creyentes. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si me la cerraste, si la dejaste entreabierta, si no me dejas pasar a tu vida, si no me dejas pasar a tu economía, si no me dejas pasar a tus asuntos, si no me dejas reinar en tu familia, abre la puerta. Dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Volver a la intimidad y volver a la relación con Dios. Volver a tener esa comunión con el amado. Termino con esto, hermano, cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque el Señor es un Dios de palabra y Él cumple lo que promete. Pero quiero hacer un llamado a las personas que por alguna razón tienen duda sobre su salvación. Yo quiero decirte que no somos salvos por pertenecer a una iglesia, sea cristiano o no sea cristiano, no es por iglesia, no es por buenas obras tampoco, que nosotros estemos haciendo méritos para ir al cielo. Es un regalo del Señor. El Señor Jesús es el Cordero de Dios que dio su vida en la cruz para librarnos de nuestros pecados. Y quisiéramos, yo lo deseo de todo corazón, que no haya ninguna duda en el pueblo de Dios sobre su salvación. El Señor la planeó, el Señor pagó por ella y el Señor prometió perdonarnos a todos aquellos que nos arrepentimos. Por lo tanto, haz esta oración. Si no tienes duda, pero quieres reafirmar tu decisión por Cristo, se vale hacerla también. Dile, Señor Jesús, creo en tu promesa, creo en tu amor y creo que yo alcanzaré la salvación a través de pedirte que me perdones. Perdóname, Señor, de todas aquellas faltas, de todos aquellos pecados, aquellos caprichos, aquellas necedades, a los que he golpeado o a los que he lastimado. Señor, perdóname. Límpiame con la sangre preciosa de Jesús, tu amado Hijo, que es el Cordero de Dios que limpia los pecados del mundo. Y Señor, hazme un espacio en la casa de tu Padre. Como acabamos de leer, Señor, haz una habitación para que yo pase la eternidad en tu presencia. Bienvenido a mi corazón, Señor Jesús. Te reconozco como mi Salvador personal. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios. Gracias, Señor. Por las personas que están comunicándose, que están viéndonos. Lili, Sandy, Gladys, Manuel Veraz. Bendiciones. Y Joanán. Hermanos, les amamos, quisiéramos abrazarlos, quisiéramos de veras estar, pero el Señor nos abraza a todos como hijos amados. Dios les bendiga y termino con esta oración. Señor, seguimos adelante en el Shaddai, seguimos entusiasmados, seguimos expectantes lo que vas a hacer con cada uno de nosotros, Señor. Gracias. De nuestra parte nosotros haremos promesas en lo particular, nos consagraremos, hablaremos contigo, Señor, en lo particular, pero como iglesia va a haber un cambio, Señor. Va a haber tiempos de bendición.
aire fresco, perfume de ese aceite que tú vas a vertir sobre nuestra cabeza cuando nos reunamos. Yo sé que desde ahorita lo haces, pero como grupo, ya como cuerpo de Cristo integrado. Te damos gracias, Señor. Recibe la gloria y pedimos por nuestro país, Padre. Pedimos por nuestras autoridades. Pedimos, Señor, porque en las decisiones de esas autoridades está el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Señor, queremos definitivamente un México diferente, Padre. Tú has puesto y quita reyes, dice tu palabra, y nosotros lo que hacemos es seguir la instrucción donde dice que oremos por las autoridades. Bendice a México, Señor. Bendice a tu iglesia en todo el mundo donde esté representada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.